¿Sí? ¿Me avisas? Ahora sí. Vale, allá vamos entonces. Entonces, bendecimos a la audiencia también. Y vamos entonces a poder seguir con aquello que hemos estado mirando, ¿sí? Es imprescindible de que cuando el Señor nos hable, seguir ahondando y seguir meditando en lo que Él nos ha dicho, para seguir avanzando en lo que Él tiene preparado para con nosotros. Entonces, una de las últimas cosas que estuvimos viendo es la situación donde el Señor les dice a sus discípulos, levantaos, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y lo estábamos mirando en la prédica anterior, de que hay cosas que vienen y no las vemos, ¿sí? Vienen de manera invisible, ¿sí? Mirábamos, por ejemplo, en Proverbios, no sé si ustedes se acuerdan, en Proverbios en 2 oportunidades dice que la pobreza viene como un caminante, ¿sí? Viene como un caminante armado y viene con la pobreza. Y en los contextos habla de que si estamos perezosos, ¿sí? Si estamos perezosos, la pobreza viene. Incluso en otra parte decía, si no se cuida la viña, viene el caminante, ¿no? Y entonces algo como que no se ve, pero que viene, viene. Entonces yo quiero seguir con esa idea para que podamos ver qué es lo que viene, qué es lo que se viene, porque el Señor pretende que nos levantemos y que nos vayamos de ahí. Vamos a volver a leer el texto que está en Juan. El Señor les está hablando de tiempos. Él les dice, en aquel tiempo ustedes van a entender algunas cosas. O sea que hay cosas que se entienden con tiempo, ¿sí? Necesitamos tiempo para entenderlas. Entonces vamos a leer, vamos a salir de Primera de Juan. No, Primera de Juan no, Juan capítulo 14. Vamos a leer allí. Verso 30 y 31 dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Quiero que también le preste atención a eso. Es como que les está hablando, sí, les está diciendo, pero es como que ya no les puedo hablar más. Si les hablo más, es que ustedes ni lo van a entender y hasta me lo van a distorsionar, ¿sí? Se puede llegar a distorsionar cuando nosotros no entendemos algunas cosas. Mayormente usted sabe, y creo que lo hemos vivido, que a veces hemos distorsionado la palabra, que la hemos comprendido de una manera y en realidad no ha sido así. ¿Le ha pasado? Claro. Entonces, él dice, ya no hablaré mucho con vosotros. Y les dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, es como que ve el caminante que viene, ¿sí? Y entonces les advierte, no puedo hablar demasiado, hay mucho para decir, pero no es el momento de que se los hable, porque viene esto, ¿sí? Que deja al ser humano en pobreza. Da la sensación que viniera el diablo caminando así, pero en realidad no es nada visible, pero sí que viene. Y ese levantémonos de aquí, como dice más adelante, dice, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como amo al Padre que me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de aquí. Terminemos con esta situación porque ahí viene el que va a distorsionar todo lo que les estoy diciendo. No deja de ser una realidad porque el ser humano es muy dado, somos muy dados a distorsionar lo que se nos dice, ¿sí? Entonces hay momentos donde hay que levantarse y seguir avanzando. Si no me levanto y sigo avanzando, viene el caminante. El caminante va a alcanzar al que no se levante y siga andando. A ver si me puede llegar a entender, porque una de las cosas que él dice, él nada tiene en mí. Él nada tiene
en mí. Y me llamó la atención porque uno puede decir, claro, el diablo nada tiene en Jesús. Pero es importante que podamos entender qué es la nada que no hay en Jesús, eso que no hay nada en Jesús, que es de eso lo que le quiero hablar hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando lo miramos a él en Colosenses 1:16, por ejemplo, nos dice que en él habita toda la plenitud de la deidad y todo fue creado en él y para él. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. O sea, todo habita en él, todo principado y toda potestad habita en él. O sea que aún lo que nosotros llamamos enemigo, es obvio de que también habita en él y fue creado por él, ¿sí? En el todo, en esa verdad, en eso que es más que un hombre en Jesús, sino que es todo eso que es Jesús. Es algo mucho más amplio. Pero hay algo que no habita en él y es de lo que quiero yo hablarle. ¿Sabe qué? Diría la palabra que todo nos ayuda bien. Claro. Hay cosas que nos han parecido malas, que nos han parecido fatídicas, pero ha ayudado para bien. Verlo es importante. Pero hay situaciones que no me ayudan a cuando yo me quedo en ese lugar. Por ejemplo, le voy a mostrar, por ejemplo, algunas cosas que fueron espléndidas, que eran de Dios, que eran una bendición y que si no se tomaba a tiempo o fuera de tiempo, no era una bendición. El maná, por ejemplo, ¿se acuerda? Era una bendición, pero fuera de tiempo, no era una bendición. Cuando nosotros leemos a Ezequiel, ese río del cual a veces cantamos, vio que viene ese río, donde empieza primero a los pies, a los tobillos, a las rodillas y va subiendo. Es un río maravilloso. Ezequiel lo presenta como un río que sale de la casa de Dios, es la bendición de Dios que va en aumento, ¿sí? Y dice que es para sanidad, son aguas salutíferas, son aguas que sanan. Y usted sabe que cuando Dios sana, sana todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, ese maravilloso río que sana y que es una bendición, llega un momento en que si se aparta un poquito de esa agua, si usted lo lee en Ezequiel, se dará cuenta que esa agua no sirve para más nada. Entonces, una bendición que se estanca no sirve. Una bendición que se estanca se transforma en maldición. Algo que puede ser una bendición se puede transformar en una maldición. Y es eso en lo que el Señor dice, eso no está en mí. Eso no quiero que esté en mí. Por eso habrán momentos en que ustedes van a recibir una bendición de acuerdo a lo que yo les digo, yo les voy hablando y lo que les voy diciendo será una bendición, pero no se queden allí porque en el momento en que se queden y no se levanten viene el Dios de este mundo o el príncipe de este mundo y lo que trae es maldición a lo que Él me dio. Pero la maldición no es que la trae alguien o algo, sino que recuerde que puede ser bueno o malo de acuerdo a lo que yo voy entendiendo, interpretando. Si lo que estoy interpretando lo interpreto mal, ya no es tan bueno. Entonces no me puedo quedar en ningún lugar, porque en el momento en que puede llegar a ser una bendición, de hecho lo que él les estaba diciendo era una bendición, pero en el momento en que ellos le dieran lugar a ese caminante, iba a venir sobre ellos una maldición, una mala interpretación de las cosas que les ocurre a todo ser humano. ¿Qué se llevó él en la cruz? Toda maldición. Toda maldición.
Aquello maravilloso que Dios le dio al pueblo de Israel tenía un tiempo. Era ceremonioso, tenían rituales, tenían sus formas, tenían todo lo que ellos hacían era una bendición, hasta que llegó un tiempo. Pero ellos se quedaron en el tiempo. Y el quedarse en el tiempo los transformó en maldición. Ellos que iban a hacer una bendición para el planeta entero, terminaron quedándose con una maldición, que o sea, empezaron a abrazar cosas viejas. Por eso el tiempo nos puede jugar en contra. Hay cosas que pueden haber sido una gran bendición y es importante que lo entendamos. Todo es bueno a su tiempo. La Biblia dice todo es hermoso a su tiempo. ¿Y fuera de tiempo? Ya no deja de ser tan hermoso. Por eso antes de abrazar cosas que ya no son tan hermosas y no terminen siendo una maldición para mí, mejor moverme y seguir caminando. La persona que se estanca va a ser la persona que será alcanzada por la maldición. Pero recuerde que la maldición no es una cosa que viene y me atrapa, o sea, tiene que ver, diría Proverbios, con una pobreza en mí de no poder entender más, de no saber más o de no ir a más. A ver si nos podemos llegar a entender. Fíjese, vamos a leer algunos versículos para que podamos ir avanzando, para no quedarnos ahí y venga el enemigo y nos estorbe. Vamos a leer Deuteronomio. Deuteronomio 11:26 nos dice esto. He aquí yo pongo hoy. ¿Cuándo lo pone? Hoy. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. No es que él largaba bendición o largaba bendición. Yo la pongo hoy y ustedes deciden. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Sigamos. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habíais conocido. Entonces, él les dice, si hoy, puesto de que no es un Dios que cambia, él no cambia, pero es un Dios que avanza. Es un Dios que avanza, es un Dios que, como les dije recién, había cosas que hizo con el pueblo de Israel, pero él no se podía quedar allí, ¿sí? Él seguía avanzando y lo que quería que los que lo oían siguieran avanzando. Ellos no avanzaron y al no avanzar lo que hicieron es cambiar de dioses. Ellos, fíjense que nosotros le llamamos tener dioses a tener otras estatuitas, imágenes y qué sé yo. No, pero ellos empezaron a hacer su Dios, su templo, sus cosas, sus rituales, pasaron a ser Dios. O sea, la voz de Dios no la siguieron. No pudieron seguir la voz de Dios y eso se transformó en una maldición para ellos. O sea, lo que ya hablaban, no decían lo bueno, porque ya no escuchaban la voz. Los alcanzó el caminante de la pobreza, pobreza de sabiduría, pobreza de amor, pobreza de comprensión, pobreza de todos los ámbitos. Usted sabe que la pobreza no solo está en el bolsillo, pobreza de corazón. Un pueblo llamado a bendecir a todo un sistema quedó pobre, pobre. Entonces, fíjese, él les sigue diciendo, yo pongo la bendición delante de vosotros. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Vale.
Fíjese, 2 montes, la maldición y la bendición. Creo que dice ahí, sí, dice dónde está cada uno, ¿cierto? La bendición sobre el Gezirín y la maldición sobre el monte Ebal. Es obvio que cuando entraran a la tierra, una tierra que siempre se le dijo fluye leche y miel, o sea, para nosotros, espiritualmente hablando, tiene que ver con una comprensión mayor. No es lo mismo andar en el desierto que haber llegado al lugar donde Dios entrega la provisión que necesitamos espiritualmente hablando. Tiene que ver con la leche espiritual no adulterada y la miel que tiene que ver con la revelación. Cuando entréis en esa tierra, van a haber 2 montes, que son 2 montes que no son literales, es obvio, pero hay uno de maldición y otro de bendición. Para nosotros, bendición es cuando vemos que todo está saliendo bien. Si todo va bien, es una bendición. Cuando vemos que las cosas no van muy bien, para nosotros inmediatamente es una maldición. Así la comprendemos y así lo decimos. Pero fíjese, por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplillos para que pueda llegar a entender. No sé si a usted le habrá pasado que a veces uno sea el esposo, o sea la pareja, o sea lo que sea. Después uno se creía que era una bendición y llega un momento que al final dice, la verdad que elegí mal. Fue una maldición, no era una bendición de Dios. Mal dicho. Mal dicho. Sí fue una bendición. Y sí fue de Dios. No puede decir que después que tenga 20 hijos no haya sido de Dios. Sí era de Dios. Sí era de Dios. Pero todo tiene su tiempo. Pero no puede ser de que no haya sido una bendición. Estoy poniendo un ejemplo de los tantos que podríamos llegar a decir, era una bendición, pero hasta que pasó esto, en una iglesia, por ejemplo. No, era una bendición, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. El problema, ¿por qué le dejamos de decir que fue una bendición y pasa a ser malo para mi vida? Porque dejé que viniera el caminante hacia mí y me alcanzara. Y me alcanza a una pobreza de comprensión. Y no puedo comprender que todo es para bien. Que de todo puedo aprender. Que de todo me daba la oportunidad de hacer, por ejemplo, cosas mejores. Que también deberíamos asumirlo. Podría haber hecho cosas mejores. Podría haber tenido otra actitud. Podría haber hecho otras cosas. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Somos seres humanos y mayormente dejamos que el caminante nos alcance. El escuchar la voz de Dios permanentemente para seguir caminando, porque Dios no se detiene y Dios me sigue hablando. No puedo quedarme con lo que Dios me dijo en el año, no, Dios me habla todo el tiempo, incluso para que no me quede con nada. Porque, por ejemplo, este mismo caso que estoy diciendo, lo puedo utilizar al revés. O sea, en vez de decir, uy, mi marido, mi pareja era una bendición, ahora es una maldición, pero es una maldición según mi comprensión. Como he comprendido la situación, yo, para mí es malo, y así lo digo. Puede ser también de que me quede tan aferrada a una persona que ya no viva. O sea, si no era con esa persona, no soy nada, no soy nadie, ya no tengo futuro. Él era todo, era el todo para mí. No. Hay cosas que tienen su tiempo también. Supóngase que a lo mejor en vez de una separación, un divorcio, haya una muerte. Mi pareja se murió y yo me muero con él. No, se terminó el tiempo. Todo es hermoso a su tiempo, pero no me puedo quedar con nada,
Porque si me quedo con algo, sea lo que sea, ya estoy teniendo dioses ajenos. Tengo que cambiar de mentalidad. Tengo que aprender a cambiar. Eso es un proceso. El Señor dijo, tienen que levantarse continuamente de cada vez que viene algo o una voz de Dios. Porque si no lo tomo como, no, Dios ha dicho esto y de ahí no me muevo. No, yo tengo que avanzar para poder tener una comprensión de qué es lo que Dios quería decir. Nuestra mente no está totalmente preparada desde el primer instante para comprender la voz de Dios. Entonces es obvio de que a veces la voy a comprender de una manera como un niño. Vio que a veces lo entiende de una manera hasta que va progresando. Y va progresando hasta que después entiende cuál era la verdadera intención. Pero la intención la marcan nuestros sentimientos. Por eso la maldición justamente es algo que sale de acá adentro, no es algo que viene de afuera. Es una comprensión mía, por lo cual digo esto y hablo mal. Y hablo mal. Fíjese, hablar de los montes, que es obvio que no es que había un monte de la maldición y un monte de la bendición, de lo cual se podría hablar en otro momento, porque cada uno de esos montes tiene un significado. Pero yo quiero mostrarle algo. Vamos a irnos al Salmo 121. Un versículo muy, pero muy conocido. Fíjese cómo dice ese versículo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Usted sabe que en la Biblia encontramos un montón de montes, ¿cierto? Pero si vamos a ver el monte de la bendición y de la maldición, ¿sí? Voy a alzar mis ojos a los montes y a dónde voy a encontrar mi socorro. Seguramente el de la bendición, ¿sí? O va a buscar el de la maldición. No, buscaríamos el de la bendición, pero porque no entendemos. Porque no entendemos. Quiero que a ver si me puede usted entender a mí. Porque vamos a leer Proverbios 8:25. Salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Sabe de quién está hablando? De la sabiduría. La sabiduría fue creada antes de los montes. Entonces, si hay un monte de la bendición y un monte de la maldición, tiene que ver con mi propio concepto de cómo veo las cosas. Dios a los hombres siempre se manifestó desde lugares altos. Se le llamaba el Dios de los montes. Entonces, claro, según nuestro concepto de bendición o de maldición, es lo que yo voy a buscar. Pero si lo busco por encima de todos los montes, hay algo que fue creado antes de todos los montes, y es esta sabiduría. Esta sabiduría que fue creada antes de que el mundo fuese. Esta es la misma sabiduría que el libro de Proverbios dice que es el árbol de la vida. O sea, volvería a comer de lo que habría que comer para saber cómo manejarme. Entonces, antes de mirar la bendición o la maldición, es obvio que yo necesito esa sabiduría eterna para poder distinguir, porque cada uno distingue bendición o maldición de acuerdo a su propia óptica de las cosas. Y en eso necesitamos madurar. Fíjese, por ejemplo, hay algo, poneme el 21 de esto. Para hacer que los que la aman tengan su heredad, eso nos lo quiere heredar el Señor.
Esa es una de las herencias que yo tengo, para que no sea pobre. Porque si no, la pobreza se arrima a mí. Y antes que la pobreza me alcance, yo tengo que seguir caminando porque esta es la heredad que Dios me ha dado. Que yo sepa cómo se eligen las cosas o cómo se tienen las cosas. Miren cómo diría, después te lo leo todo porque es muy bonito. Vamos a leer el verso 5, por ejemplo. A ver cómo dice ahí. Dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. ¿Sí? Es obvio de que se aparta la necedad de ella y la vez que se abre la boca es para hablar verdad. ¿Es importante que sepamos esto? Sí. Fíjese, Proverbios 26:2. En el Proverbio 26:2 dice algo que nos va a ayudar a entender maldición. ¿Sí? En este proverbio, si usted lee desde el 1 hasta abajo, 8 veces utiliza, o en 8 versículos utiliza, habla del necio. En medio del hablar del necio, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, la causa de la maldición es estar vagando, aún en el vuelo. Fíjese que acá no vemos un caminante, acá ya vemos volando. Pero no se trata de decir que libre soy. Soy libre, pero ¿a dónde vas? No sé. No sé a dónde voy, pero soy libre. No me hablen, no me digan, yo soy libre. Puede llegar a ser una maldición si vos no tenés norte, si vos perdiste el por qué y el para qué, no hay libertad. Para el que vaga, no es levantarme y vagar, no, es levantarme entendiendo por qué no me puedo quedar abrazando ningún concepto para siempre. No es salir volando, yo eso no lo abrazo más y salgo y no sé ni para dónde, no, también hay maldición. El asunto es que ¿quién la causa la maldición? La causa el estar vagando. El de no tener un rumbo, a dónde voy, qué quiero, qué es lo que quiero lograr. Porque si estoy entendiendo la voz de Dios, todo lo que viva es bendición. La bendición o la maldición sale de nuestra boca. Es lo que decimos. Es lo que interpretamos. Por eso interpreto qué bendición aquellos tiempos. No. ¿Cuál es el concepto de bendición y cuál es el concepto de maldición? La maldición la hemos creado nosotros mal, decimos mal. Tiene que ver con tiempo, sin lugar a duda. Le vamos a poner en la palabra bendición, vamos a volvernos a Deuteronomio 11:26, la tenemos a Belencita ahí en los controles. Vamos a ponerle a la palabra bendición, ¿sí? Sabemos que tiene que ver con el hablar, pero le vamos a poner en el original lo que significa. Esa es la palabra maldición. ¿Y la bendición? Vale, bendición. Por implicación, prosperidad. Bendecir, bendición, don, estanque,
generoso y presente. Me quiero quedar con dos, con un estanque presente. La bendición es una bendición hasta que se estancó, como en el río de Ezequiel. Cuando el agua se estancó, dejó de tener el propósito. Dice que el río iba hasta caer en el Arabá, hasta el mar. Tenía que llegar al mar, pero las aguas que no llegaban a su propósito quedaban estancadas. Todo lo estancado no sirve. Deja de ser la bendición. Entonces necesitamos entender que no importa, no puedo decir esto es una bendición que Dios me ha dado y de aquí me aferro, no, porque tiene que seguir eso. Tiene que seguir. Desgraciadamente, en lo que nosotros llamamos bendición o maldición, se introduce aquello que mal llamamos el enemigo, cuando tiene que ver con algo que tiene que ver con mi interpretación de las cosas. Mi y la de todo el mundo. La de todo el mundo. Porque todo el mundo tiene los sentidos extraviados desde el principio. Entonces, por tener los sentidos extraviados, llamo bendición a algo que ya debería haber dejado sido de lado, porque se transformó en una maldición. Y yo sigo hablando bien de algo que ya no tiene sentido, o ya no sirve, o ya no vale, o ya no es de Dios, ya no es la voz de Dios. Lo fue. Lo fue, no podemos negar que todo lo que hizo el pueblo de Israel cumplía la voz de Dios. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces puedo estar hablando bien de algo que ya pasó. Y puedo estar hablando mal de algo que viene. Por eso es imprescindible que yo lo pueda notar. Diría Santiago, de una misma boca no debería salir bendición y maldición. Por eso es importante que la podamos reconocer. Es algo a lo que tenemos que ir. Porque maldecir no se trata de hablar mal solamente de una persona, sino que se trata de hablar mal de las cosas, de las circunstancias, pero es por no entenderlas. Es por no entenderlas, porque todo tiene su tiempo, porque también necesitamos ir creciendo en el tiempo. Pero a medida que vamos creciendo, yo tengo que asumir, no es malo, es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno y lo hace a su tiempo. No mezclemos lo que Dios está haciendo con mis propios conceptos, mi propia percepción extraviada de lo que Dios está haciendo. Primera de Pedro 3:9 nos diría de que nosotros estamos para justamente heredar esa bendición. Y el heredar esa bendición tiene que ver con que nosotros heredemos algo que nos trajo Jesús. Jesús dijo que Él se llevaba toda maldición, pero nos traía justamente eso que nosotros habíamos perdido. Por eso necesitamos heredarlo. Esto es parte de la herencia para que no nos alcance siempre la pobreza, porque siempre la pobreza en todas las cosas vendrá como un caminante, diría el proverbio, y me va a alcanzar si yo no me muevo de donde estoy. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis. Heredar la bendición, de tener esa sabiduría que dice que solamente habla lo que hay que hablar, no habla como necio, no habla como el que se quedó, no habla como el que sigue dando vueltas en las mismas cosas y en la misma situación. Como dice, ¿cómo era el bichito? Golondrina, no la otra.
el gorrión en su vagar y dale, no sabe a dónde va. Y van todos juntos, no saben ni a dónde va, vagando como un necio. Entonces, ayudémonos a nosotros mismos porque la promesa está, ¿sí? La promesa está y vamos a terminar Apocalipsis 22:3. No nos quedemos en ninguna cosa ni en ningún lugar para dejar que el Señor siga hablando, ¿sí? Para que el Señor siga hablando. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, ¿sí? Que ya no haya maldición. Que ya no haya esa manera de hablar incorrecta. No buscando lo que es bendición o maldición, que en algún momento lo hemos buscado entre situaciones como si fueran montes, donde Dios se ha manifestado, y no podemos negar de que Dios dice que se manifestaba en los montes, y Dios se ha manifestado de distintas maneras a nosotros, ¿cierto? Pero aprendamos a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Él nada tiene en mí, la maldición no tiene cabida en Él. No tiene cabida en lo que Él quiere hacer, en lo que Él quiere armar. Entonces aprendamos a hablar, aprendamos a buscar aquello que sí tiene que ver con aquel monte eterno. Cuando alcemos los ojos a los montes, como diría el salmista, ¿de dónde va a venir mi socorro? Mi mejor socorro viene de aquello eterno, aquella sabiduría preparada desde antes para que andemos en ella. Amén. No abrace ninguna cosa, no abrace ninguna circunstancia. Hay cosas que son lindas por un tiempo, pero quedarse allí sería fatídico. Amén. Avancemos para que el caminante no nos alcance. Padre, te damos gracias por los tiempos. Sabemos que los días son malos, dice la palabra, tiene que ver con tiempos. Tiempos que nosotros podríamos cambiar. Tiempos, Señor, donde pareciera existiera la maldición y la bendición, pero no deja de ser solamente una óptica solamente de cómo vemos las cosas. Y eso también debe tener tiempo. Hay tiempos donde hemos visto la bendición, pero hay tiempos también donde hemos visto y hemos declarado que era malo. No hay nada malo para aquel que va aprendiendo de todas las circunstancias y de todas las cosas que vamos viendo y entendiendo. Señor, no queremos que calles tu voz. Podemos ver un gran silencio desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde dice que no hubo voz de Dios. Señor, no queremos estancarnos en no escuchar tu voz, pero tú no hablarás más si nos quedamos en un solo lugar. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.